Continuar con nosotros. Proseguimos con la conferencia magistral Elecciones y Crimen Organizado, el gran elefante en el cuarto, que dictará el doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien le damos la más cordial bienvenida. Le acompaña la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es usted bienvenida, doctora. Cedo el uso de la voz a la doctora Gabriela Rubalcaba García. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Es un gusto darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral dentro del marco de las brigadas electorales de la Escuela Judicial Electoral, edición Chiapas, aquí en la Universidad Autónoma de este estado, del campus San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Le agradezco al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien nos dictará la conferencia, pero quisiera antes agradecer al doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz, director de la Facultad de Derecho de esta universidad, la hospitalidad. También agradezco el apoyo del magistrado Gilberto de Guzmán Batiz García. Muchísimas gracias, querido magistrado, por todo el apoyo para realizar estas brigadas. A la consejera María Magdalena Vila, presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, muchísimas gracias. Agradezco la presencia del maestro Ernesto López Hernández, fiscal de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues además también a mi querida amiga, la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, por acompañarnos. Y bueno, pues también agradezco la presencia de todas las alumnas, de todos los alumnos, de también el profesorado de esta universidad que nos acompaña, funcionarios electorales de las instituciones electorales del Estado. Y también quiero agradecer al doctor César Lorenzo Gómez el apoyo para llevar a cabo toda la cuestión logística de estas brigadas. Muchísimas gracias, querido César. Y bueno, pues antes de seguir también agradezco a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, además de todas las personas que nos acompañan aquí. Quiero darle la más cordial bienvenida al magistrado Felipe de la Mata Pisaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien voy a omitir su síntesis curricular porque pues todo el mundo lo conocemos. Y para no robar más tiempo, él nos va a dictar la conferencia Elecciones y Crimen Organizado, el gran elefante en el cuarto. Y sin más, le cedo el uso de la voz. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias, querida Gaby. Antes que otra cosa, también voy a agradecer, aunque sea brevemente, por supuesto, la hospitalidad de la Facultad de Derecho de Chiapas, señor director, por supuesto, al OPLE, muchísimas gracias, señora presidenta, al Tribunal Local, señores magistrados, señor presidente, de verdad, muchísimas gracias, señor fiscal, ¿no? Y, por supuesto, bueno, agradecer también a nuestro amigo don César Wong, nuestro coordinador nacional de capacitación, que estamos justamente organizando estas brigadas electorales gracias a la idea de don César Wong. Y estamos haciéndolo justo para hablar de temas electorales durante el año de elección de los 9 estados en los que habrá elección. La idea es hablar de elecciones y discutir en torno a temas que pueden ser relevantes en esta época. Bueno, iba a entrar ya de una vez a la conferencia, pero no puedo dejar de decir que estoy muy contento de estar en San Cristóbal. Hay lugares, pocos lugares tan especiales en el mundo que San Cristóbal. Y para mí San Cristóbal es un lugar muy especial por lo que veo, por lo que oigo, por lo que como, pero además porque en este lugar he tenido la suerte de coincidir con grandes amigos, mentores, formadores que aquí crecieron. Entonces, yo llego a San Cristóbal siempre, y lo puede atestiguar algunos de los que me acompañan, siempre llego
con el corazón en la mano. La verdad es que San Cristóbal es sin duda un lugar muy especial. Y en general todo Chiapas. Yo en una época decía que de alguna manera me sentía chiapaneco, y es verdad, porque tuve la suerte de que un chiapaneco tuviera mucho que ver en mi formación como jurista. En fin, voy ahora sí a aterrizar a la conferencia, ¿va? A ver, hay algo de lo que nadie quiere hablar. Es decir, no nos damos cuenta que estamos ante quizá el problema más importante frente al cual nos vamos a tener que enfrentar todo el sistema electoral mexicano. Pero pareciera que es algo secreto de lo que nadie quiere hablar. Es el gran elefante en el cuarto. Nadie quiere decir, tenemos un problemón. Y el problemón es que está habiendo de alguna manera incidencia importante del crimen organizado en las elecciones. La única manera de resolver los problemas, primero, es darte cuenta que existen, platicar de ello, debatirlo. ¿O qué vamos a esperar hasta que haya una persona, digamos así, empoderada por algún cártel como presidente de la República, o como gobernador, o como presidente municipal? ¿Acaso tenemos que llegar a ese momento para que nos preguntemos qué tenemos que hacer como sociedad, como sistema electoral, para evitar que eso suceda? Esta es la manera en la cual voy a ir exponiendo. Aquí se encuentra, como tengo hacia atrás digamos así, el pizarrón, pues tendré que estar mirando hacia atrás constantemente, aunque aquí tengo también esto en papel. A ver, miren, primero voy a plantear unos límites metodológicos, después voy a hacerme preguntas en torno a la incidencia del crimen organizado en México. A ver, me lo voy a preguntar si esto es algo nuevo, porque también pareciera así como ayer nos dimos cuenta que hay un problemón. La verdad es que ha sido un problema constante que ha ido creciendo. Y después vamos a hablar muy rápidamente de un protocolo que emitió el INE para finalmente hacernos preguntas respecto de qué podemos cambiar, cómo podemos mejorar. Y quizá esto tiene que pasar por vía de una reforma electoral. Eso también es verdad. Las autoridades electorales tienen límites, los límites que se encuentran en la Constitución y en la ley. Hay muchas cosas que pueden hacer las autoridades, pero no pueden ir más allá del sistema. Entonces, vamos a platicar, vamos a darle a la siguiente, por favor, ¿no? Bien. La primera cuestión que hay que decir es los límites metodológicos de esta conferencia. Soy experto electoral. Muchos de los que estamos aquí somos expertos electorales. No somos expertos penales ni en criminología. Así que yo voy a dar un punto de vista, muchísimas gracias, voy a dar un punto de vista electoral. ¿De acuerdo? No va a ser un punto de vista penal ni criminológico. Es un tema específicamente respecto de las cuestiones electorales. 2. Por crimen organizado, para efecto de esta conferencia, me voy a referir no solamente a la primera idea que se nos viene a la mente, que es narcotráfico. No, esto es una de las vías en las cuales se manifiesta el crimen organizado. El crimen organizado también se manifiesta, por supuesto, con por ejemplo, actividades ilícitas como la tala clandestina, e incluso pues actividades históricas que podrían algunas personas poner en duda si son o no crimen, pero bueno, eso es una discusión que excede también los límites metodológicos de esta conferencia, ¿no? Como lo que ha pasado con algunos grupos revolucionarios que a ratos han sido clandestinos y a ratos no. Bueno, ahora, finalmente vamos a ver algunos precedentes en materia electoral respecto de esto que es el crimen organizado y darnos cuenta si ahora necesitamos cambiar esto. La siguiente, por favor, ¿no? Bueno, a ver, la hipótesis, otra vez, la hipótesis fundamental de esta conferencia es: ¿incide el crimen organizado en las elecciones mexicanas? Sí. ¿Poquito? ¿Chiquito? ¿Medianito? ¿Creciendo? Pero la respuesta es sí, y desde hace tiempo.
¿Es algo nuevo? No. ¿Cuál es la actitud que deben tener las autoridades electorales frente a este fenómeno? Repito, y yo he hablado de este tema varias veces, pero hoy, y en el marco de estas brigadas electorales, quiero decirlo, tenemos que hablar del tema, tenemos que discutirlo. Imagínense ustedes que llegan con un médico, y les dice el médico que tienen cualquier enfermedad muy grave y deciden no volver a hablar del tema. Pues seguramente la enfermedad se volverá tan grave que terminen ustedes muriendo. A ver, los problemas, las enfermedades, se reconocen, se afrontan y bueno, pues con la esperanza de poder ganar. Ahora, la siguiente. Bien, no es un asunto nuevo. Yo entré al Tribunal Electoral en el año de 1997 y tuve la suerte de ver este expediente con mis ojitos y mis manitas en la Sala Regional Jalapa, porque me tocó a mí estar en la Sala Regional Jalapa en ese año. Y miren, la verdad es que fue súper interesante. En el marco de lo que pasó en 1994, justamente aquí en Chiapas, el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues para 1997 esto estaba muy nuevo, no se habían llevado todavía a cabo las reformas constitucionales, no se habían llevado a cabo los pactos que después se hicieron y en ese contexto se quemaron las urnas en Las Margaritas y no se pudieron instalar 102 casillas derivado de pues, la presión de personas embosadas que trataron de evitar que se recibiera la votación. La gran problemática era si era válida o no la elección. Me acuerdo perfecto que la Sala Regional Jalapa anuló la elección. La anuló diciendo que había habido violencia generalizada, es decir, quemar casillas y no recepción de la votación, al menos en 102 casillas, pues suena bastante. Ahora, Sala Superior revocó la nulidad. ¿Por qué? Y yo también, a ver, es un tema que he reflexionado y que es interesante. La idea que se tenía era, no se puede fomentar la nulidad, es decir, es como un aliciente. Si sabes que van a tratar de impedir que se instalen las casillas y se lleve a cabo la votación y anulas, entonces todo el mundo va a salir a hacer eso. Y Sala Superior decidió validar la votación con unas pocas casillas en las cuales efectivamente se votó. La siguiente, por favor. El siguiente asunto, van a decir que qué onda conmigo, pero bueno, a mí me tocó proyectarlo. Cuando yo era secretario estoy de cuenta. Sí pareciera que tengo como un imán para este tipo de asuntos, ¿verdad? Pero bueno. El segundo asunto es también un asunto histórico que se llamó Hombres de Negro de Torreón. Torreón en esa época se encontraba dividido en 2 distritos y en uno de los distritos había una especie de comando que se reunió una mañana, no estoy seguro que fuera en un Walmart porque seguro en esa época todavía no llegaba a Walmart, pero a lo mejor en un Aurrera, no recuerdo. Y ahí se juntaron y, vamos a decirlo, se veían organizados, capitaneados por una persona. Y después, según algunas declaraciones ministeriales que existían en autos, estas personas salieron en torno al distrito, creo que el distrito 6, el distrito 6 de Torreón, ¿no? De Coahuila, ¿no? Que era el distrito 6 de Torreón, pero era el 6 de Coahuila en realidad, ¿no? Y empezaron a molestar a las personas, a acosarlas para que no votaran. Y entonces, yo me acuerdo que don José Luis de la Pesa, que era mi jefe, presentó un proyecto para tratar de validar la elección de Torreón, porque no le parecía que esto fuera determinante, no era posible establecer claramente la determinancia. Sin embargo, los compañeros de sala de don José Luis de la Pesa le votaron en contra del proyecto y terminó anulándose el distrito 6 de Torreón. La siguiente, por favor. Bueno, la gubernatura de Veracruz del año 2010 fue especialmente controvertida, porque ahí ya tuvimos el agravio directo, según esto, de que
sujetos del crimen organizado, refiriéndose a narcos, vamos a decirlo, o así se sugería, tomaron la decisión de que no se instalaran casillas, sustrajeron actas de la jornada y indujeron personas respecto a la manera de contar los votos. Bueno, esos eran un poco la problemática. La Sala Superior, siguiendo las fórmulas utilizada en Las Margaritas en el año 97, que a partir de ahí fue como un punto de vista de referencia, validó la elección de Veracruz. ¿De acuerdo? Puede discutirse o no, pero esa fue la decisión. La siguiente. Otro caso súper interesante, porque este es muy complicado, porque se trata de crimen organizado, respecto de, parece ser, tala de bosques, es decir, tala ilegal, sobre una comunidad de Michoacán. Esta comunidad, que es Cherán, una de las comunidades más importantes sobre sistemas normativos indígenas en Michoacán. Y esta comunidad tenía acoso por parte de las personas del crimen organizado. Y justo en el año 2011 hubo un contexto de violencia. Y la comunidad acordó no participar en el proceso constitucional de elección y trató justo de cambiarse la manera de elección, pasando de sistema de partidos a un sistema normativo interno a través de asambleas comunitarias. Y eso terminó haciéndose. La siguiente, por favor. Bien. Ahora, uno de los casos que a mí más me interesa, porque además ya me tocó como magistrado, fue el caso de Nahuatzen, también en Michoacán. En Nahuatzen se toma la decisión por parte del OPLE de instalar las casillas en el municipio de al lado, porque dijeron, en Nahuatzen no hay condiciones para instalar las casillas. Según esto, había un grupo armado que impediría que se instalara. Este caso, conforme a la ley ortodoxa, esto es una nulidad, pero perfecta. No instalación de la casilla en el lugar. Sin embargo, hubo sensibilidad por parte de la Sala Superior. Me acuerdo perfecto que el presidente del OPLE fue a la Sala Superior, nos dio un alegato de oreja y, nos sensibilizó respecto del conflicto que existía en esta comunidad de Michoacán. Y entonces, que de verdad, si instalaban las casillas, probablemente habría muertos en el municipio. Se instalaron en el municipio de al lado. La pregunta entonces era si era válida o no la elección. Y terminó validándose la elección. Esto es importante, ¿eh? Fíjense cómo pareciera que el criterio general es de validez de elección, pero las cosas han ido cambiando. La siguiente, por favor. Justo. Vamos a ver los casos recientes. ¿Otra vez? Bueno, la verdad es que la de Gubernatura de Puebla, me acuerdo muy bien, o sea, hay expedientes que uno jamás va a olvidar. Estoy seguro que de verdad nunca voy a olvidar este caso. O sea, podré olvidar el nombre de mis hijos, pero no este caso. No, de verdad que no. No, de verdad. Ahora, fíjense bien. Este caso estaba demostrado que había habido violencia en algunas casillas, ¿de acuerdo? Eran apenas unas pocas casillas en torno a la ciudad de Puebla y en algún otro municipio de importancia. Ahora, la pregunta es, tras la destrucción de algunas casillas, la incidencia de crimen organizado o algo parecido a eso en algunas casillas, ¿se tiene que anular toda la elección? Y nuevamente nos vamos al criterio de Las Margaritas y se toma la decisión de validar la elección de Puebla. Han pasado los años, le sigo dando vueltas, creo que fue un criterio muy ortodoxo, pero repito, es que las cosas están cambiando. La siguiente, por favor. Bueno, justo el Ayuntamiento de Aguazotepec está relacionado con la elección de Puebla, es justamente donde aquí sí, primero se anuló la elección, luego se repitió y después se validó. Si recuerdo bien este caso,
era también así. Se anula la elección, después se anula la elección, se repite la elección municipal, vuelve a haber violencia. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas veces vas a anular una elección por haber violencia? Y ahí lo que la Sala Superior determinó, si es que recuerdo bien el caso, es que cuando se anula una elección y vuelves a repetirla, tiene que haber como una especie de determinancia calificada, porque si no vas a estar anulando y anulando y anulando. Tiene que haber alguna manera en la cual pues llegues al límite final. Pero esto es un criterio controvertido. La siguiente, por favor. Bueno, este es el caso donde todo empieza a cambiar. A ver, ¿qué es el caso de la gubernatura de Michoacán? Aquí, a ver, una vez le oí a don José Luis de la Peza, por ahí del año 97 o 98, él decía que él jamás había visto una urna embarazada. Bueno, yo no sé si he visto una urna embarazada. Luego, lo que sí he visto, por ejemplo, son robos de urna, ¿no? Así, pues como en las Margaritas, se llevaron las urnas, quemaron. Pero ahora el nuevo fenómeno es secuestro de urna. Llegan a las 9 de la mañana, levantan la urna, les dicen, ahí se ven señores, regreso a las 6, y a las 6 regresan la urna llena, los votos adentro de la urna y las actas llenas. Y en este caso era muy evidente porque era una serie de casillas zapato en varios distritos del estado. O sea, fue un fenómeno generalizado en algunos distritos del estado de Michoacán. Y entonces la pregunta que se hizo la Sala Superior era si está bien el criterio de validez de elección, si está bien el criterio de determinancia, el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, el criterio histórico de las Margaritas, sí. Pero la pregunta que se hizo la sala, de verdad, o me hice yo, y estoy seguro que muchos de mis compañeros, era si este caso no debía anularse, así de claro. Terminamos anulando 4 municipios. Oigan, fíjense lo que les dije, se anularon 4 municipios. 4 municipios completos respecto de la elección de gobernador. Es un precedente histórico. Ahora, no cambió el ganador, ¿de acuerdo? Ahora, se ordenó al INE que tomara una serie de acciones. La siguiente, por favor. Miren, se le ordenó al INE, a ver, ya se dan cuenta que este fenómeno, pues sí ha estado presente en las elecciones. Lo que pasa es que ahora ya está pasando, comprobado, respecto de elecciones de gobernador, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer la autoridad electoral? Vamos a decirlo así. A ver, nos parecía, y así se ordenó por la Sala Superior, que el INE tenía que tomar algunas acciones que tomó, vamos a decirlo, tomó, pero que sin duda, ahora que ha pasado algunos años desde el caso de Michoacán, pues parecen insuficientes. A ver, la primera fue, le ordenamos al INE que celebre convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública y electorales. A ver, recuerden, el INE, obvio, no es la autoridad que debe garantizar seguridad en las elecciones. Obvio, o sea, el INE no es la Marina, ni el Ejército, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Guardia Nacional ahora. El INE debe garantizar que se instalen las casillas y que se cumpla la ley al respecto. Tienen que celebrarse convenios respecto de estos casos extraordinarios en los lugares específicos. Generar mapas de riesgo. Esto no entiendo por qué, bueno, entiendo un poco, pero a ver, saber dónde está el problema es indispensable para poder solucionar entre todos este fenómeno que se está presentando y que no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que se va a presentar también en la elección de 2024 y que está creciendo. Entonces, a ver,
generar un mapa de riesgo de municipios, obvio, con la información que generen las autoridades de seguridad pública y también el sistema electoral. Es que, a ver, el INE tiene información, pues sección por sección electoral. Muchos capacitadores electorales saben perfectamente dónde está el problema. Puede hacerse un mapa de riesgo conjunto y decir, donde puede haber, por ejemplo, secuestro de urnas, o donde puede haber quema de urnas, o donde puede haber bla, bla, es en estos municipios. Como pasó en Nahuatzen, que dijeron, si ponemos las casillas en Nahuatzen, va a haber hasta muertos. Generar el mapa de riesgo y que lo conozcan los actores políticos creo que es importante, pero bueno. Después, se tienen que crear filtros de investigación. No falta mucho, como pasó en Colombia, para que algunas personas ligadas al crimen organizado pues quieran ser presidentes de la República. Dije, no falta mucho, me doy a entender, es decir, no está pasando seguramente ahorita, pero pues alguien puede asegurar que para 2030 no suceda. En Colombia pasó, hay que recordarlo. Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia, pudo serlo. ¿Se imaginan? Se tiene que hacer una fórmula de filtros de investigación, quizá no de todos los candidatos, pero tiene que haber alguna manera en la cual se garantice. Sé que es un tema muy complicado, prácticamente estoy diciendo que tiene que demostrarse que se es inocente, lo cual también eso es absurdo, pero tiene que haber alguna manera en la cual estemos seguros que todos los candidatos no se encuentran cooptados por células del crimen organizado. Y justo tiene que haber un protocolo guía en torno al tema. Esto sí lo hizo el INE, ahorita vamos a platicar de eso. A mí me parecía, por otro lado, de verdad, me parece que lo más importante es hablar del tema, discutir, decir, tenemos un problemononón, y tenemos que encontrar entre todos una solución. Entonces yo decía, qué bien que se hagan foros y consultas respecto de estas temáticas, ¿no? Justo para crear todos los documentos que acabo de mencionar. Y finalmente, algo que también hizo el INE, ahorita lo platicamos, que es regular una especie de acción de facultad de atracción preferente. En los municipios donde haya problemas de crimen organizado, en mi experiencia y de lo que he oído, lo mejor que puede pasar es que la organización electoral municipal no se encargue de organizar la elección. Y quizás es necesario que lo haga directamente el Consejo General del INE. Sé que suena duro, pero es la verdad, la siguiente. Ahora, hubo otro caso en el cual, el de la elección de gobernador de Tamaulipas, no tan claro como el de Michoacán, porque ahí se hablaba de un grupo paramilitar, si recuerdo bien se llamaba La Columna, si recuerdo bien, no lo recuerdo bien, la verdad, pero ahí el tema era de prueba. Así como en Michoacán, en la región de Aguililla, estaba claramente identificado el secuestro de urnas y toda la temática, en Tamaulipas no. Esa es la verdad, las pruebas eran mucho menores, menos contundentes, menos consistentes. Sin embargo, la sala le volvió a ordenar al INE que tomara las acciones que les acabo de contar. Bueno, la siguiente. Y en 2022 el INE, y otra vez, en 2022 el INE emitió un protocolo para prevenir factores de riesgo en los procesos electorales. ¿Se dan cuenta que les da miedo decir el tema? No, es así como, ¿cómo creen que vamos a decir para evitar que el crimen organizado, ¿no? O sea, factores de riesgo. Tenemos que hablar del tema, de verdad, tenemos que hablar del tema. Como autoridades electorales, tenemos que afrontarlo. Ahora, miren, bueno, aquí están los fines del protocolo, ¿no? Se generaron mesas de coordinación de seguridad, no sé qué tan útiles puedan ser, pero eso es un tema sustantivo que habrá que preguntar. La siguiente, ¿no? Y justo se clasificaron las facultades de la autoridad, diciendo justo que la autoridad
en materia de seguridad tiene que generar, digamos, los elementos para crear el mapa de riesgo, ¿no? Y calificar la problemática. Y la autoridad electoral tiene que señalar si es que necesita ayuda. A ver, yo creo que aquí el tema es que no se toma el toro por los cuernos. Es decir, sí está muy bien, creo, es algo que tendría que estudiarse por personas que sepan de temas de seguridad pública, pues que haya Guardia Nacional, por ejemplo, en un municipio que sabemos que de otra manera podría haber muertos. ¿Pero esa es la manera correcta de afrontar este problema? Es que esa es la pregunta que yo me hago todo el tiempo. ¿Es así? Llenando de militares distritos completos o estados completos, y hay de aquel que llegue y disparen y maten y... Así es. Yo creo que más bien tiene que ser antes, y fíjense, ese es el tema. Antes de que explote el día de la elección, se tienen que tomar las decisiones y medidas necesarias para que esto pueda funcionar. La siguiente. Mire, aquí como les decía, bueno, el INE estableció también que tiene que hacerse un informe, ¿no? Les digo, es un poco, ¿no? Y bueno, lo que sí se estableció es una facultad especial para atraer los casos locales que tengan que ver con estas cuestiones. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, ahora todo lo anterior solamente es una entrada para que pongamos como pregunta qué más podemos hacer. A mí me parece que el protocolo es insuficiente. No creo que haya afrontado el tema de manera frontal. Creo que de verdad tenemos, y no estoy diciendo que esté incumplida la sentencia, estoy diciendo que es insuficiente. Quizá la propia sentencia ordenó cosas que eran insuficientes. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Antes que otra cosa, hablar del tema. Yo me tengo como fin dar varias conferencias con este contenido, varias veces, porque me parece que tenemos que hablar del tema. Hay un problema grave, está creciendo. La pregunta es si no vamos a hacer nada. Tiene, después de hablarse del tema, que ubicarse las problemáticas. Es que no es lo mismo la Ciudad de México que Batopilas, hablando de Chihuahua, ¿no? O, por supuesto, esta ciudad de Durango, muy famosa, de donde... bueno, Gómez Palacio, no, a ver, esta ciudad de Durango, donde es muy famoso, que es como la capital de lo que se llama el Triángulo Dorado, ¿no? Badiraguato, eso es lo que yo... ¿En Sinaloa? Bueno, nunca he ido, perdón. Y la verdad debe ser muy bonito. Sinaloa es precioso, ¿no? A ver, no es lo mismo Ciudad de México que Morelia, que Badiraguato. ¿Se dan cuenta? Entonces, se tiene que ubicar la problemática e identificar las problemáticas diferentes, ¿no? Ubicar dónde está el problema, de verdad me parece tan evidente, pero bueno. Y después, aquí viene la cuestión, romper los paradigmas. Creo que, de verdad, el problema es que el sistema electoral mexicano está hecho con paradigmas de los años 80 y 90. Se tiene que romper los paradigmas históricos del sistema electoral para afrontar esto. Hay cosas que sí puede hacer la autoridad electoral y cosas que se necesita una reforma electoral. Pero les voy a decir algunas ideas que se me han ocurrido. A ver, bueno, como les decía, ¿no? Aquí este es el índice de paz de 2023, ¿de acuerdo? Es un índice público, no es el mapa de riesgo, ¿no? Es de 2023, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos irnos más o menos imaginando los problemas, ¿no? Después, la siguiente. Bien. Otra vez, vuelvo a decir, hablar del riesgo, romperse paradigmas, legislarse y regularse. La siguiente. Bueno, ahora, les voy a decir algunas ideas para afrontar el tema rompiendo los paradigmas, ¿de acuerdo? Algunas cosas requieren reforma legal, otras no. Otra vez. Adelante, por favor. Gracias. Miren, 1.
Se necesita generar una base de datos pública, clasificada por tipo de elección federal y local. Y esta base de datos respecto de los candidatos tiene que evidenciar que son personas limpias. O si hay sospechas, pues también que lo sepa la gente, ¿no? Ya está. Y que, no, pues es que nos cae bien bueno, pues está bien. Estoy diciendo sospechas, no estoy diciendo culpables. En ese caso, pues tendrá que irse a la cárcel, ¿no? Bien. 2, bancarizarse toda aportación privada, ¿no? Eso me parece muy evidente. Tiene que buscarse alguna fórmula en la cual todas las aportaciones para las campañas electorales estén totalmente bancarizadas, aunque en la práctica me parece que no es así, por más que se han hecho esfuerzos importantes por parte de la autoridad. Bueno, viene la siguiente. Esta probablemente sí requiera una modificación legal. Tiene que hacerse alguna manera denuncias anónimas para procedimientos sancionadores anónimos, porque el problema que me cuentan, esto es chisme, porque si me constara les estaría diciendo en el expediente tal se resolvió tal. No, como chisme he oído que existe factores importantes de acoso a las candidaturas, diferente a las apoyadas por grupos del crimen organizado, a los cuales se les amenaza que si presentan denuncias o demandas, pues habrán consecuencias funestas para esa persona, su familia y todo lo demás. Y como dicen, con eso no se juega. Y entonces lo que termina pasando es que no se presentan ni denuncias ni demandas. Tenemos que tener alguna manera en la cual se regulen denuncias y demandas anónimas respecto de elecciones en las cuales pueda haber problemas de crimen organizado. Así de claro. Para que sean válidas. Pero para eso, para lo que acabo de decir, sí se requiere una modificación legal. Porque hoy día una demanda tiene que estar firmada por una persona con su nombre identificado. Ahora, crear también fórmulas como de botones de pánico, llamadas de pánico por parte de los propios candidatos. Un sistema en el cual los candidatos tengan un protocolo al cual acudir. Estoy siendo acosado. A ver, también de los chismes que he escuchado, y repito, no lo he visto en los expedientes, de otra manera les diría en el precedente tal. De los chismes que he escuchado es que a muchos candidatos les dicen, ¿verdad que ya no vas a hacer campaña? Y se acabó. Y dejan de hacer campaña. Algunos hasta renuncian a la candidatura, dicen. Tiene que haber alguna manera de botón de pánico, otra vez anónimo, un protocolo de seguridad al que él se pueda acudir. Y esto implica pues que haya protección para algunas candidaturas. Sí, pues sí, así de simple. ¿Sí? ¿Por qué no preguntarnos si se necesita protección pues para algunas candidaturas a presidencia municipal? Pues sí, la verdad que sí. Ahora, me parece que también tendrá que ponerse como duda en algún momento, también esto quizá implique una reforma legal, que se haga campañas digitales, así de fin simple, que por principio de equidad y todavía es del acoso y todavía que existen municipios muy dentro del mapa de riesgo, que ocasionalmente y en algunas condiciones pues se prohíban las campañas físicas y que sean digitales. Tiene esto muchos problemas, yo lo entiendo, muchos problemas respecto de el contacto entre el candidato y la ciudadanía, que también esto se puede utilizar para el mal. No, yo lo entiendo muy bien. Pero la otra es que haya un acoso tal en las candidaturas pues que no puedan hacerse en realidad campaña y que por consecuencia de eso el voto de las personas se encuentre, vamos a decirlo, dirigido hacia personas apoyadas por el crimen organizado.
repito, tiene tema. Aquí mismo pongo, tendría que haber como condiciones de garantía mínima. Tendría que haber cobertura total en ese municipio respecto de comunicación digital. Tendría que ver cómo afrontar el tema respecto de noticieros locales, porque también habría que verlo, ¿no? Bueno, la siguiente. Ahora, durante la jornada electoral también tenemos que romper los paradigmas de los 80s y de los 90s. Me parece que la única manera en la que vamos a poder evitar el secuestro de urnas y la única manera en la que vamos a poder evitar la quema de urnas, como pasó en las Margaritas, ¿de acuerdo?, es votación anticipada. Un mes antes, como pasa en otros países. Puedes votar un mes antes. ¿Ver cómo? Por correo, por internet, un centro de votación abierto en la cabecera municipal. El día que vayas a la cabecera municipal votas. ¿Cuándo? ¿No? Y todos los días se van vaciando las urnas y se van computando. Ya me va a entender. A ver, tendrá que buscarse cuál y de qué manera. Y por lo menos un mes. Secuestrar una urna diario durante 30 días puede ser más difícil. Sin embargo, también debe plantearse el voto por correo en algunos lugares. Y la votación por internet, así de claro, que todos los mexicanos, si es su deseo, puedan votar por internet, con todos los problemas que eso puede generar. Y esto quizá también nos haga replantearnos en algunos municipios que no haya pues una casilla, una o dos casillas en cada sección, sino que en algunos municipios tenga que crearse centros de votación masiva resguardados pues por los factores de seguridad, así de claro, ¿no? Así, Guardia Nacional cuidando, quizá pueda ser opción, no lo sé, es algo de verdad. Aquí se necesitan expertos en seguridad pública y en criminología. Repito, yo soy experto en electoral, estas son ideas al aire. Ahora, y también preguntarse si ocasionalmente termina la recepción de la votación, pues de plano llevar el cómputo al OPLE directamente. Ya así, se cerró la casilla. ¿Dónde van a hacer el conteo? En el OPLE. Repito, hay que romper los paradigmas de los 80s y de los 90s porque estamos ante un fenómeno creciente y diferente. Y tenemos, de verdad lo quiero enfatizar, que enfrentar el problema. La siguiente, por favor. Ahora, como les decía hace un momento, pues estos problemas que vamos contando y que están en los expedientes, pues son graves. Quemar casillas, secuestrar urnas, pero hay cosas que no están en los expedientes por ahora y que dicen que están pasando, pero que no llegan a la justicia. Muchas veces, ¿no? Aquí se los pongo justo. Presiones a candidaturas para que renuncien. ¿Renuncias o se muere todo el mundo? Bueno, la pregunta entonces es, quizá que hay un momento en el cual ya no se pueda renunciar a la candidatura, pero no lo sé. A ver, dice justamente, si impugnas la elección, pues otra vez te amenazamos de muerte y a tu familia. Entonces, repito, quizá lo que hay que hacer, pero no lo sé, se tiene que estudiar, son demandas anónimas. Incluso se dice, repito, sin que estén los expedientes electorales, que ha habido secuestros a candidaturas. Es decir, levantan al candidato y una vez que lo aflojaron, pues lo regresan. O a familiares. Todos hemos escuchado de posible financiamiento de recursos ilícitos a candidaturas. Esto lo escuchamos más en torno a elecciones locales, ¿no? Municipales. Ahora, y se habla o se empieza ya a hablar con cierta normalidad que determinada candidatura está o no ligada a determinado, grupo del crimen organizado. Y repito, no es que estos son chismes o rumores, pero se escuchan con tal fuerza que me parece que tenemos que hablar de eso. Ahora,
Incluso se dice que ha habido amedrentamiento o acoso, hostigamiento de grupos del crimen organizado a simpatizantes de algunos candidatos o candidaturas. Bien, si esto es así, se dan cuenta que también tienen que haber denuncias anónimas. Muy claro, tendrá que ponerse algunas bases, ¿no?, con alguna prueba. Y tendrá que valorarse de alguna manera. Ahorita platicaba con mi amigo el doctor Clicerio Cuello, aquí presente, y me decía, no es mala idea lo de las demandas anónimas, me dice, pero el problema es que los jueces son visibles. Entonces, me decía, estás trasladando el factor de riesgo del denunciante hacia el juez, y tiene toda la razón. Ahora, me parece que los jueces electorales tendremos que aprender, uno, a vivir con este factor de riesgo, y dos, pues de la misma manera que pasa con los jueces penales, aprender a tener ciertos factores de cuidado en torno a, pues, las magistraturas electorales. Pero eso es en circunstancias que por ahora no se están dando. Bueno, en fin, la siguiente, ya con esto concluyo. Hay un problema del que no queremos hablar. No queremos hablar de esto porque es más fácil decir, uy, hubo una elección con problemas en, y dices Badiraguato, que creo que no, pero a ver, y todo el mundo dice, bueno, es un municipio del Triángulo Dorado en Sinaloa. Dices, ¿no? O hubo una elección con problemas en tal municipio. Cuando no te das cuenta que está habiendo ya un serio problema. Y es evidente que el sistema electoral basado en criterios de los años 80 y 90, donde todas las casillas del país o todas las casillas del estado se instalan el mismo día, a la misma hora, con el mismo sistema, pues eso fomenta que se quemen las casillas, que secuestren las casillas y que se haga acoso a los electores. Tiene que romperse este sistema. Se tiene que romper el paradigma histórico que ha llevado a las elecciones mexicanas. Ahora, quizá están pasando más cosas y no lo sabemos. Esto es lo que está en el expediente y lo que he oído de rumores. Pero quizá hay más cosas que están pasando y que están afectando a las elecciones libres, auténticas y democráticas. Lo que me sorprende es que no estemos todos los días hablando del tema y buscando soluciones. No es un problema solo de las autoridades electorales, pero también es de las autoridades electorales. No es tan fácil como decir, bueno, ni hablar, es que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, Seguridad Pública tienen que hacer su trabajo. No es suficiente, porque quizá lo que tienes que hacerlo es de manera preventiva, como lo hizo el OPLE de Michoacán en el caso de Nahuatzen, ¿de acuerdo? Y pues justo tiene que haber una coordinación perfecta de las autoridades electorales con las autoridades de seguridad, especialmente en los municipios más complicados. Y no es suficiente decir, estoy cumpliendo la ley, porque al final del día, la ley, como pasa en materia electoral todo el tiempo, puede ser insuficiente, puede corresponder a paradigmas anticuados o está hecha para problemas pues de antes. Lo que tenemos que conseguir es que se respete el principio constitucional de elecciones libres y auténticas y la secrecía del voto y la efectividad, por supuesto, del voto. Entonces, no es suficiente decir la ley. Tenemos que encontrar la manera en la cual, vamos a apretarla otra vez, tenemos que encontrar la manera en la cual se haga, vamos a decirlo, vigente el principio constitucional, a pesar de que la ley pueda resultar insuficiente. Bueno, y regresamos una antes, por favor. Yo los invito a que me sigan en, vaya, pues otra vez adelante y otra vez adelante. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, aquí están, y pues yo estoy aquí para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado magistrado, por esta excelente
conferencia cuyo tema pues es muy interesante y como dice, hay que hablar de este tema, elecciones y crimen organizado, el gran elefante en el cuarto. Y bueno, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, levante su mano. Allá atrás, por favor. Le van a prestar ahí un micrófono. A ver, doctor Felipe de la Mata, he escuchado con atención su conferencia y me parece muy interesante realmente. Pero poco puede ser el INE, poco puede ser las autoridades electorales si no tienen el apoyo de los que deben dar las garantías. La verdad es que digamos, esa política de abrazos, no balazos, ha incrementado el crimen organizado en todas sus facetas. Me parece a mí una cobardía echarle la culpa a otros de otros sexenios. Yo estoy de acuerdo que no ha podido revertir, no sé, nunca se va a revertir esto, nunca. Ahí va a estar. Es muy difícil acabar con el crimen organizado, pero al menos disminuirlo. En todo caso, que se mantenga ahí, pero hemos rebasado todo esto. Esto significa que realmente no ha funcionado esa política de abrazos no balazos. Y cuando no hay la voluntad de quien debe ejercer lo que es el ejército, comandado por el presidente de la República, es el jefe, es el que ordena, el que manda. Poco podrán hacer todos los que tengan buena fe en hacerlo. Se puede hacer todo lo que acabo de escuchar, algo se podrá lograr, pero pues yo casi como chisme no lo he escuchado así, que hay gobernadores que pues tienen nexos realmente con el crimen organizado, ¿verdad? Presidentes municipales que también lo están, y esto si no se pone un hasta aquí, esto se va a aumentar, eso es evidente. Podemos hacer muchas cosas y de buena fe, pero muy poquito se podrá hacer y avanzar mientras los que realmente estén a cargo de la seguridad pública no cumplan con su papel. Insisto, esa política de abrazos no balazos ha causado muchos problemas. Es muy grave esta situación, ¿verdad? Y sobre todo cuando a veces alguien que esté hablando mal o bien esté hablando y se le demuestra que ha cometido, como en el caso de Guerrero, ¿verdad? ¿Qué se habla? O de violaciones. Bueno, ahora se le quita esto y vamos a proponer la hija. Pues es lo mismo, caray, es una burla, ¿verdad? Y dice, ¿qué culpa tenemos nosotros si es el partido político? Sí, también los partidos políticos deberían ver gente que esté inmiscuida con un mínimo de, digamos, si no se puede probar, es muy difícil, te da pruebas, pero una ligera idea o un rumor de que está inmiscuido con el crimen organizado, no deberían plantear esa situación. Entonces, esa es mi opinión. Lo demás, pues caray, ¿qué le puedo decir? ¿Verdad? Me parece una idea de buena voluntad, de una situación desde el punto de vista electoral, las autoridades electorales, ¿qué pueden hacer? Muy poquito, muy poquito. Y no solo ellos, todo mundo, ¿verdad? Mejor no hablamos, mejor no nos metemos. Y sí, y ahorita ya no hay problema de quema de urnas. La verdad es que ha avanzado tanto el crimen organizado en las elecciones que ahora ponen candidatos. Miren cómo está ahora Guerrero, miren cómo está ahora Tamaulipas, ¿verdad? Y todo por esa región, esa zona donde se dice que ahí circula toda esta situación es grave. Ese es mi comentario. No sé, me gustaría escuchar qué opina usted sobre esto. Gracias. Muchas gracias.
Aquí adelante, por favor. Igual, al escuchar atentamente la conferencia del doctor de la Mata, pues hay dos cosas particularmente en que no puedo estar en desacuerdo con usted. Y primero, pues es que es esa necesidad eminente del cambio del paradigma. Eso es totalmente de acuerdo. Pero la otra más seria y más abundante todavía de mi parte es que lo que no está en el expediente es casi todo en materia electoral. Y si hablamos nada más de la primera parte del cambio de paradigma, yo estaría en que cuando usted nos platica en las técnicas, como se conoce en el argot electoral, de la mapachería, este secuestro de la urna, pudiera llamarnos académicamente la atención, pero cuando en la praxis vemos que hay un acelerado cambio del paradigma en el terreno electoral, sobre todo en la parte oscura, en donde ya no nada más, si nos alarma el secuestro de la urna, así como usted lo platicó, es más alarmante ver cuando se secuestra a gran parte del control social de una comunidad previo a la elección y se opera. Omito lugar, omito fecha. Sin embargo, cuando ese secuestro a la estructura operativa de la sociedad ocurre, el resultado nos entrega una vida municipal destrozada y donde la propia sociedad poco tiene que hacer. El caso, si usted gusta, le doy 2 o 3 en concreto, preferiría omitirlos, pero es todavía más grande el problema de lo que podemos pensar. Gracias. Muchas gracias. ¿Una más en esta ronda? Aquí adelante, por favor. Buenas tardes. Tengo 2 dudas. Habló acerca del caso de Margaritas, habló de la quema de casillas, creo, de urnas exactamente. ¿Cuál sería el tipo penal y cómo se especifica? Esa es una. La otra, habló también acerca de un protocolo que expidió el INE acerca de filtros de investigación, generar mapa de riesgo. Esos 2 planteamientos, también en el mismo protocolo había hablado de que iba a generar convenios con las autoridades competentes, que no sé qué, de la seguridad pública. En ese mismo convenio plantearían hacer estos mapas de riesgo o estos filtros de investigación, o tendría que ser un órgano que expida el INE. Y ya, esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Gracias. De una vez, por favor, tu pregunta ahí al lado. Gracias. Buenas tardes. Pues mi pregunta era en base a ¿de qué manera ayudarían las demandas anónimas? Porque nos había explicado en torno a lo que nos expresó de la impugnación de elecciones, que, es decir, nos había explicado de que una de las soluciones sería las demandas anónimas. Sin embargo, ya vimos una deficiencia de dicha idea. Sin embargo, quiero saber cuál era su idea principal de ello. Y pues eso es esencialmente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Yo pienso, evidentemente para las autoridades electorales excede completamente la seguridad. ¿Ya me va a entender? Nadie está diciendo que el INE ahora debe crear la Guardia Electoral y salir a la calle a generar paz social. No. A ver, lo que estoy diciendo es que la autoridad electoral debe darse cuenta cuando se encuentra ante un factor de altísimo riesgo de que esto pase y prever qué va a pasar, y antes de que pase, pues lo evite, como pasó en la Watson en Michoacán, así, simple y sencillamente sacamos las casillas de la comunidad y votamos en el pueblo de al lado. Es decir, la autoridad electoral debe hacer su trabajo respecto de su área. Hay un factor que no puede cambiar. Sin embargo, que es la sociedad en esta terrible circunstancia que ahora que parece que nos está rodeando, bueno, derivado de eso y dentro del marco normativo en lo que se hace
alguna fórmula de voto anticipado, pues podemos tomar decisiones como la que tomó el OPLE de Michoacán hace 6 años. No lo estoy poniendo como ejemplo, solo estoy diciendo que eso se hizo en una comunidad de Michoacán y que se validó. Ahora, coincido, aquí esta conferencia es la segunda vez que la doy. La di en Michoacán, ahora la estoy dando en Chiapas, la voy a dar el lunes en el Estado de México y de verdad voy a andar dándola constantemente porque hay que hablar del tema. Ahora, les voy a decir, esta conferencia no me encuentro con ganas de dar esta conferencia por lo que dicen los expedientes. Sí, o sea, el caso de Aguililla, me parece que es en Michoacán, fue muy claro y muy evidente, pues del secuestro de urnas. Pero es más bien las historias que te van contando los actores políticos las que te quitan el aliento. No sé si son verdad porque no tengo pruebas, por eso los llamo chismes o rumores, pero te quitan el aliento. Y como sociedad deberíamos estar preocupadísimos que alguien diga que amenazan al candidato perdedor en el estado de tal, porque iba para ser gobernador, y le dijeron, impugnas y te matamos a ti, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a todos. Eso no es una democracia, o es una narcodemocracia. Repito, el caso de Pablo Escobar, fue diputado, trató en algún momento de ser presidente de su país. Y por supuesto el tema que nos pone sobre la mesa sobre el secuestro de control social de una comunidad, Dios, eso da terror. A ver, yo la verdad es que, como les digo, no es una conferencia de derecho penal, sino de electoral. Entonces, me faltan palabras para decir lo terrible que evidentemente es esto, porque entonces ya pareciera que el control ya no está, la legitimación del Estado ya no se encuentra en la ciudadanía, sino en este tipo de factores, lo cual resulta inaceptable. Ahora, yo, aprovechando que está aquí el fiscal, ¿no? El señor fiscal, probablemente nos pueda decir el tipo penal en torno a la quema de urnas, ¿no? Pero no lo voy a poner en ese tema, ¿no? Pero, exacto. Ahora, porque esta es una conferencia electoral, ¿no? Sin embargo, sí que quiero hacer notar que el tema del mapa de riesgo y los filtros de investigación, pues tendrían que estarse haciendo ya, ahorita, y funcionando. Si hay convenio o no hay convenio, pues vuelve a ser lo mismo en la medida que la autoridad electoral puede y tenga las posibilidades de hacerlo. Ahora, cierro. Las demandas anónimas, a ver, se me ocurre que puede funcionar para, como me cuentan, chisme, rumores. Perdió Juanito y todo el mundo se dio cuenta que era una narcoelección. Consecuencia de ello es que podría anularse la elección. Pero llegan y le dicen a los representantes del partido que perdió con un AK-47, si impugnas te mato. Pero no a ti, a tu mamá, a tus hijos. Y entonces dicen, no, pues sí quiero ser gobernador o sí quiero ser presidente municipal, pero me interesa más respirar. La única manera en la que esto, se me ocurre, puede evitarse es que se puedan presentar las demandas sin que se sepa quién es el demandante. Claro, esto puede utilizarse para el mal, puede tener mal uso y puede generar otros problemas. Pero es que de otra manera tenemos que aceptar que ante las amenazas de las personas del crimen organizado no se puede hacer nada. Hasta ahí murió. Ahora, la otra que pudiera ser es pues, que la autoridad electoral de oficio revise este tema siempre en todas las elecciones. Puede ser, solamente que creo que también va a ser un trabajo enorme y lo veo poco viable, ¿no? Pero bueno, a ver. Lo que creo que, y con esto cierro la idea, de verdad es hablar del tema
buscar soluciones, hablemos, pongamos cosas sobre la mesa, algunas serán buenas ideas, otras serán malas, pero hay un problema. Hablemos del problema, busquemos soluciones, o nos vamos a conformar con tener una narcodemocracia, a que existan narcoelecciones. No, lo que tenemos que buscar es qué podemos hacer las personas de bien para solucionar este tema. Y creo que el problema es muy amplio, no solo es penal, no solo es criminal, también es electoral, es de gobierno, en fin, ¿no? Es lo que yo podría decir. Muchas gracias, querido magistrado. Pues si no hay más preguntas, les voy a pedir un fuerte aplauso para el magistrado. Muchas gracias. Y bueno, les pido que se queden en su lugar. Invitamos al doctor César Wong que pase con nosotros para hacer la ceremonia de clausura. Pues la clausura la haces tú, ¿no? Tú. Pues muchas gracias a la Facultad de Derecho de aquí de San Cristóbal de las Casas, que nos da la oportunidad de poder convivir, escuchar expertos en la materia, para mí considerado el mejor de la materia electoral en todo el país por la trayectoria que tiene, por estas sentencias de vanguardia y esta valentía de hablar de temas tan interesantes que está pasando en el país y que muchas veces queremos hacer como las avestruces y meter la cabeza en un hoyo y decir que no existen. Muy interesantes las preguntas, felicito a los maestros de la materia electoral por estar pendientes, por estar aquí. Obviamente a los alumnos agradeciendo que hayan estado, que nos hubieran en estas dos mesas, porque fue muy interesante lo que se habló en la mesa panel, que nos dieron, magistrado, un panorama y los retos que tienen ahorita en Chiapas. Les decía que esta es una carretera de 2 vías, que nosotros en coordinación, no en subordinación, estamos pendientes tanto de ida como de venida. Pero también decíamos una cosa muy interesante que tú no me vas a dejar mentir. Si tú ves en los rostros de estos jóvenes, yo veo por ahí alguna magistrada o magistrado, presidenta de un OPLE, legisladora. Entonces, esto que es interés, y veo la sonrisa porque quieren serlo, claro. ¿Te fijas? Traen ganas. Entonces es importante. A nosotros nos nutre mucho el poder estar aquí con ustedes. Gracias, muchas gracias, mi amigo Gilberto, Sofía, gracias al Tribunal Electoral, gracias a la doctora Maggie, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Querido fiscal, gracias y sobre todo gracias a ustedes. Damos por concluido estas brigadas electorales que iniciaron el día de ayer, con mucho éxito, afortunadamente, en las 2 dependencias. En el tribunal se dio los medios de impugnación en materia electoral y en el instituto trabajamos con los periodistas. La verdad, muchas gracias. Así que damos por concluido estas brigadas electorales primeras de este año 2024 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo las mismas horas del mismo día y de los corrientes. Gracias, buen provecho. Va la foto de vuelta, ¿sí? Ahí va la otra foto.